nosotros somos conscientes de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos donde hay una cierta crisis de identidad. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener muy claras nuestras convicciones. Esas convicciones que definen nuestra identidad y que determinan nuestro estilo de vida y también determinan las decisiones que tomamos. Si tenemos claro todo eso, estaremos cumpliendo el propósito que está en la mente de Dios. Tener nuestras convicciones claras. Y puede que algunos crean o piensen que nuestras convicciones son un aspecto privado de nuestra vida. Son algo que entra dentro del ámbito personal. Pero ¿saben una cosa? En realidad nuestras convicciones están expuestas día a día en la vida. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, hacen ver lo que tenemos claro en nuestra vida. Algunas cosas para bien, otras cosas para mal. Puede que algunos crean eso, pero está todo expuesto en nuestra vida. Nuestra vida es como una carta abierta. Pablo lo dice. Es como una carta abierta y que todo el mundo puede leer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las expresamos diariamente con nuestras acciones. Ahora, como nuestras convicciones son tan importantes, tienen una influencia tan grande sobre la vida de las personas, tenemos que examinarlas diariamente para determinar si contribuyen o no contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, o si nos acercan o si nos separan de Dios. Y quiero que leamos Hechos capítulo 4, versos 1 al 20. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor añada bendición a su palabra esta mañana. Aquí vemos que estos dos hermanos, Pedro y Juan, fueron lanzados en la cárcel
por haber sanado en el nombre de Jesús a este enfermo. Para que no hablasen, fueron amenazados, para que no enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, la palabra nos dice que se mantuvieron firmes en sus convicciones y dijeron en el verso 20, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenían sus convicciones muy claras. Como dijo la pastora antes, había comenzado una gran revolución en Jerusalén. Ya no era nada igual. Lo que estaba establecido, la comodidad espiritual de Israel, se había quebrantado por una revolución, por unas palabras que venían directamente del cielo, atestiguadas por hombres del vulgo, hombres normales y corrientes que estaban obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Tenían sus convicciones claras. Dile a tu hermano, es importante tener las convicciones claras. Ahora, ¿qué es una convicción? ¿Cómo podemos definir la convicción? Lo podemos encontrar en tres maneras. Y quiero decirte que una de ellas la podemos encontrar en la Corte de Justicia. En la Corte de Justicia se presenta el caso, el abogado dice una cosa, el acusador dice otra, el acusado se intenta defender, los testigos atestiguan, los peritos dan su informe y en base a todo eso hay una convicción clara, o es inocente o es culpable. Todo en base a las pruebas. Pero también con respecto a lo espiritual, una creencia que se sostiene con firmeza es una convicción. Cuando vemos como el hecho, por ejemplo, de que estamos seguros de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que había sido profetizado, quien resucitó y quien es el único camino al cielo, no hay otro. Cuando tenemos esa convicción clara, podemos decir que hemos creído en lo que la Biblia nos dice. Un sentimiento también de culpabilidad es una convicción. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo nos convence de que hemos hecho algo malo, porque Él es el que convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Hay convicción clara cuando el Espíritu Santo nos toca. Y esas convicciones están relacionadas con nuestra fe. Esas convicciones deberían tener un efecto decisivo en nuestra conducta, en nuestra vida diaria, marcar la diferencia cada vez que tengamos que mostrar cuáles son nuestras creencias a quienes no piensan igual que nosotros. Es muy importante tener convicción, la convicción clara de que tú eres un hijo, una hija de Dios, de que tú tienes una tarea, de que tú estás investido de poder para realizarla, de que hay una meta final para todos nosotros. Tenemos que tener las cosas claras en nuestra vida, muy claras. Ahora, hay diferencias entre las convicciones y las preferencias. Al examinar nuestra vida, tenemos que determinar si vivimos por convicciones o por preferencias. ¿Las preferencias qué son? Pues son creencias que varían de acuerdo a las circunstancias, depende de quién esté predicando y qué podemos recibir solamente para beneficiarnos de ellos. Son las preferencias, prefiero a este pastor, prefiero al otro, prefiero a esta sierva de Dios, prefiero a la otra, prefiero a aquello, prefiero la forma que predica aquel, prefiero la forma que otro, el tema que predica, lo que no predica. Son preferencias. Pero eso no te hace tener convicciones claras. Las preferencias no te proveen de un cimiento sólido para vivir la vida diaria, porque depende de lo que nos ocurra hoy o mañana. Las preferencias no son buenas en algún aspecto, o pueden ser cambiadas si se nos ofrece algo mejor, algo distinto, por lo cual son fácilmente abandonadas por las tentaciones que nos puedan venir. Esas son las preferencias, cuando lo hacemos en la carne, cuando lo hacemos en base a lo que nos gusta. En cambio, una creencia, una convicción del cielo es una creencia sólida y firme que está basada en la confianza en la palabra de Dios,
en que Dios lo ha establecido como nuestro bien, como nuestro derecho, como nuestra virtud, como nuestras obligaciones, como nuestras enseñanzas. Lo que Dios escribe en la mente de los escritores sagrados cuando lo hicieron fue con el propósito de bendecirte, de hacerte un pueblo distinto, separado de los demás pueblos, con la intención de que tú reveles a los demás pueblos esa intención del corazón de Dios cuando tú evangelizas. Entonces, hermano, las convicciones que hacen con nuestras vidas nos moldean no solamente nuestras creencias, sino también la manera en que vivimos y en la que morimos después. Entonces, definen con todo esto nuestra identidad y sobre todo nos da una dirección sólida que nos mantiene en el camino recto, correcto, sin importar las circunstancias que puedan venir. Lo que le sucedió a Pedro y a Juan, estaban a punto de ser sentenciados, pero las evidencias eran tan claras que aquellos ministros del Antiguo Testamento no pudieron decir lo contrario. La convicción les mantuvo en el camino, los mantuvo firmes. Está ocurriendo así con nosotros. Están nuestras convicciones mostrando nuestra forma de vida. Están haciendo conocer a otros que las convicciones que tenemos han cambiado nuestra vida y que los pueden cambiar a otros. Esta pregunta es digna de meditar. Es digno de profundizar en nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona que tiene grandes convicciones? Nuestra meta como humanos es llegar a ser, en este caso, como Pedro y como Juan. Nuestra meta superior es ser como Jesús, claramente. Pero en este caso, podemos decir que nuestra meta es ser como Juan y como Pedro, quienes se mantuvieron firmes en la fe en el Señor Jesús y en la responsabilidad que tenían de proclamar la salvación de Dios sin importar las amenazas que vinieran. Nosotros tenemos que imitar a Pedro y a Juan en ese aspecto. Amén. Amén. ¿Lo tienes claro eso? De que tú eres distinto, distinta. De que no puedes ser como los demás ya. Tu llamado es superior, mucho más alto. Tienes que tenerlo bien claro. Ahora, cuando nosotros imitamos a esas personas, al imitar su ejemplo, vamos a mostrar ciertas características. En primer lugar, vamos a mostrar que tenemos un sentido de propósito en la vida. Que no estamos con un barco sin motor ahí, donde te lleve la ola, donde te lleve el viento, donde te diga no sé quién, donde te diga no sé cuánto. No, tendremos un sentido de propósito cuando tenemos las convicciones claras. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. Andamos en un camino definido para llegar ahí. Sabemos cuál va a ser el final. Y al buscar aquello que va de acuerdo con nuestra identidad en el Señor, dejar a un lado todo lo que agrada, es parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida diaria. En vez de tratar de imitar a las mayorías, en vez de tratar de imitar todo eso o buscar nuestro propio placer en la carne, seguimos los principios bíblicos como gente de convicción. Los llevamos a cabo buscando la voluntad de Dios para abstenernos del pecado que nos está rodeando continuamente. Una persona con convicción tiene sentido de propósito. Pero una persona con convicción también tiene fe en Dios para poder vivir con esas convicciones. Fe en Dios. La fuerza que nos permite mantenernos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe, proviene ¿de quién? De la fe en Jesús como nuestro Salvador y de la palabra de Dios. No viene de ningún pastor, de ninguna pastora, de ningún líder, de ninguna persona de renombre. Viene del cielo mismo. Esa fuerza viene del cielo hacia nosotros. Pero también una persona con convicción es valiente ante los desafíos, ante los retos, ante las circunstancias que vienen con la adversidad. Porque yo sé, hermanos, que es fácil, es muy fácil mantener nuestras convicciones firmes cuando estamos en la iglesia, rodeados el uno con el otro, cuidaditos, amándonos, rodeados de personas que piensan igual que nosotros. Pero si nos rodean personas
que creen que los cristianos somos intolerantes, que somos obsoletos en nuestros principios, necesitamos valor para declarar que somos hijos de Dios. Necesitamos ese valor para proclamar la palabra cuando venga esa adversidad. Por eso una persona que tiene una convicción clara es una persona valiente, esforzada. No le importa lo que venga por delante porque sabe que tiene el cuidado, la protección de Dios. Tiene la guianza del Espíritu Santo. Tiene la maestría, la directriz del Espíritu Santo para hacer todo lo que tiene que hacer cuando Dios le ha llamado a ello. Pero también una persona que tiene convicción tiene una perspectiva clara en su mente. No tiene nubarrones espirituales. No tiene contaminación con otras cosas. No es una persona volátil. No es una persona que va de un lado a otro. Antes de nosotros de rendir nuestras convicciones, es decir, antes de negar lo que creemos, tenemos que examinar los efectos a largo plazo de lo que sufriremos al hacerlo. Tenemos que valorarlo y decirle, mira Señor, yo sé que si yo hago esto en mi país, voy a ser castigado, multado, voy a ser, mi casa la van a tirar abajo, me van a exiliar o me van a fusilar, pero dame la fuerza para seguir adelante a pesar de eso. Dame el valor necesario para, a pesar de esto que me están advirtiendo, yo sea capaz de seguir adelante. Tienes que tener una perspectiva clara de que obrando, trabajando en la obra de Dios, hay circunstancias difíciles que pueden venir. ¿Lo tienes claro como creyente eso? ¿Estás dispuesto a seguir? Aleluya. Poco a poco se va escuchando un amén y otro amén más fuerte. Bien, gloria a Dios. Ahora, también una persona que tiene convicciones muy claras, tiene una fuerza inusual, una fuerza extraña. Antes éramos pusilánimes, cobardes, o actuamos de una forma casi salvaje. Pero ahora, hermanos, desde el momento en que fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a vivir entre nosotros, nos selló como sus hijos, como hijos de Dios. Y Él es nuestro consolador, ustedes lo saben. Él es quien nos capacita para comprender la verdad, nos da la fortaleza física, nos da la fortaleza emocional y espiritual para hacer lo correcto en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Tenemos que poner de nuevo al Espíritu Santo en el centro de nuestra vida, no alejarlo. No verlo como una fuerza activa que está por ahí, que se conecta y se desconecta, como dicen ciertos grupos. El Espíritu Santo no es la corriente alterna o no sé qué, que viene cuando yo quiero. El Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y tenemos que permitir que fluya el poder de Dios en nuestra vida. A veces cerramos puertas, a veces cerramos canales de fluidez en la vida, nuestra vida, y eso impide que crezcamos e impide que se desarrollen nuestros dones y nuestros talentos, y la iglesia es perjudicada y el mundo es perjudicado porque tú eres vocero de Dios, tú eres aquel que Dios ha llamado para predicar en tu barrio, para predicar en tu trabajo, donde Dios te haya colocado. Tienes que darle libertad al Espíritu Santo, proponértelo, decir, el Espíritu Santo es Dios, Él me da la fuerza para vivir, Él me da el anhelo de vivir, Él me hace conocer la mente y el corazón de Dios, y a Él voy a escuchar diariamente. Fortaleza inusual que no viene de ti, que viene de Dios. Ahora, una persona con convicciones muy claras también tiene un entendimiento adecuado de todo. No se excede en nada. Todos sabemos que el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer la verdad o la mentira también. Nos da esa ayuda. Las promesas del mundo de felicidad, de prosperidad, de placer, que comprometen nuestras convicciones bíblicas, son un gran engaño. Pueden ocasionar daño espiritual, un gran daño espiritual, que no va a ser sanado con psiquiatras, ni con psicoanalistas, ni con psicólogos, ni con pastillas. Va a ser sanado con la unción del Espíritu Santo. Va a haber momentos de dificultad.
Tenemos que tener entendimiento muy adecuado para saber qué nos están diciendo, para saber lo que tratan de decirnos en segundas líneas, para poder trabajar y actuar en base al poder de Dios y no caer en las trampas, en las redes del enemigo, hermanos. Es vivir de acuerdo a las convicciones de Dios, que provienen de Dios, que podemos evitar las consecuencias del daño del maligno en nuestras vidas. Tener nuestras convicciones claras, revisar nuestro doctrinario, revisar todo aquello que Dios manda para nosotros, revisar lo que Dios exige que quitemos de nuestra vida. Tenemos que estar continuamente en estudio de la palabra, estar en contacto con el Señor, mantener una relación directa con el cielo, no a través de aquello de lo otro, sino a través del cielo, para que nuestras convicciones nos mantengan fuertes aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué claudicamos? ¿Por qué a veces nos rendimos con nuestras convicciones? ¿Qué es lo que a veces nos motiva para hacer lo contrario a lo que Dios nos dice, aunque sabemos que no es bueno para nuestra vida? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué lo permitimos a veces? ¿Saben, hermanos? Hay 3 razones. El primero es el temor a las críticas. El temor a las críticas. Antiguamente vemos que esta gente estaba ante el pretorio romano, estaba ante los sumos sacerdotes y no tenían temor ninguno. Tenían más temor a Dios que aquella gente. ¿Está ocurriendo eso hoy en el siglo XXI? ¿Está ocurriendo eso hoy en nuestras iglesias? Hay temor a las críticas. Vivimos a veces, hermanos, en una sociedad donde muchos proclaman claramente tener el derecho de hacer lo que les conviene, lo que deseen. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, hermanos, somos criticados al mantenernos en nuestras convicciones cristianas firmemente, o al proclamar lo que Dios enseña acerca del estilo pecaminoso que otros están llevando a cabo en su vida. Somos criticados. Y no todo el mundo está agarrándose al Señor, al poder del Señor, para resistir luego la persecución que pueda venir. No todos están teniendo en cuenta el poder de Dios, sino que simplemente se escudan en esconderse, dejar de ser tan activistas en pro del Señor, dejan de ser personas que están trabajando en base a su fe firme, llevando el Evangelio, pase lo que pase, a consecuencia de que tienen temor a que los critiquen. Pero si vemos a alguien que fue criticado, fue nuestro mismo Señor Jesús. Por todo el mundo espiritual del judaísmo, fue criticado, criticado y criticado. Y nunca vimos que se escondiera. Nunca vimos que no hiciera frente al que tenía que hacerle frente, sino que siempre actuó en base a la fe que tenía, en el valor que tenía y en el poder de Dios sobre su vida, para hablar la palabra de Dios, que es lo que convence, que es lo que transforma a aquel pueblo que estaba contra él. Fue apedreado, fue escupido, fue burlado, fue alejado de algún pueblo, pero él no se escondió. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros trabajos y en nuestra vida diaria? ¿Nos hemos convertido en espías secretos con varias identidades? ¿O mantenemos nuestra convicción clara siempre, diariamente en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? No hay que tener temor a las críticas. Jesús fue criticado. Jesús fue criticado grandemente. Los apóstoles fueron criticados. Todo aquel que ha seguido a Dios ha sido criticado. Tú vas a ser criticado si estás en pos de Dios y del Señor. Tú lo vas a ser criticado. Dile a tu hermano, tú vas a ser criticado. Tú vas a ser criticado. Hay algo más que hace que mucha gente claudique, rinda sus convicciones. Y es el temor al rechazo. ¡Guau! Si expresamos lo que hemos creído o si vivimos de acuerdo a nuestras convicciones, puede que no seamos aceptados en algún grupito o por aquellos que viven de acuerdo a sus propios deseos, a su propia concupiscencia, a los propios deseos de la carne. Seremos criticados, seremos también rechazados. Sin embargo,
Nosotros como creyentes no debemos de sacrificar nuestras convicciones ante cualquier persona que trate de alejarnos de los caminos del Señor, porque ese no es verdaderamente nuestro amigo ni nuestro compañero. Es alguien que el mismo Satanás ha puesto en nuestro camino para hacernos tropezar. Y eso nos lleva al siguiente temor, y es el temor a las pérdidas. En ocasiones, el cristiano no se le ocurre otra cosa sino que dejar de mantenerse firme en sus convicciones por el temor a llegar a perder familia, por el temor a llegar a perder amigos, por incluso tener temor de perder hasta el trabajo. Eso no da muestras de que tienes tus convicciones claras. Da muestras de que el enemigo ha hecho tratos contigo, que ha trabajado contigo. Es tiempo, hermano, yo creo que sí, de verdad. Es tiempo de que los hijos de Dios nos mantengamos firmes. Vemos cómo resurgen grupos y grupos sociales de toda índole que son capaces de salir a las calles con sus pancartas, con sus parafernalias y hacer todo tipo de eventos, de cosas para mostrar lo que ellos quieren, desean a toda costa. Y a veces nosotros los creyentes no somos capaces ni de dar testimonio del poder de Dios. Eso no puede ser, hermanos. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a ser sal y luz. Si la sal pierde su sazón, su poder de protección o de darle sabor exquisito a las comidas, ya no vale para nada. Es como si agregaras un montón de arena a la comida. No sirve para nada. Pero la sal tiene una función. Y nosotros espiritualmente tenemos que mantenernos firmes en la gracia, mantenernos firmes en el amor de Dios, pero también mantenernos firmes en el llamamiento que hemos recibido cada uno de nosotros. Tenemos un llamamiento general, que es la de llevar el Evangelio a todo lugar, pero también un llamamiento específico al ministerio en diferentes áreas, el cual que tenemos que mantener vivo ese llamado en nosotros. No podemos permitir que se apague por la sazón de este mundo que trata de engañarnos. Tienes que mantenerte fuerte, Tenemos que mantenernos fuertes en el camino. Nuestra prioridad, ¿de cuál debe de ser? Agradar al Señor nuestro Dios para que seamos hallados fieles a Él y su palabra. Y cuando seamos llamados a los cielos, el Señor se agrade de nosotros. Eso debe ser nuestra meta. Yo creo que te pongas en pie, hermano. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero que nos hagamos todos unas preguntas. ¿Qué convicciones están dirigiendo nuestra vida? ¿Qué circunstancias pueden tentarte a comprometer tus creencias? Hay circunstancias, hay algo extraño en tu vida, hay una doble vida, hay algo que te está atrapando que pueda comprometer tus creencias. Ten cuidado con eso. ¿De qué manera te ayuda a mantenerte firme el tener una perspectiva clara de lo que Dios quiere contigo? ¿Qué consecuencias has tenido cuando has dejado de agarrarte a lo que Dios te ha dado? Y piensa también, hermanos, pensemos en los beneficios que recibiremos si somos fieles al Señor y a las enseñanzas de su palabra. En un principio dije que estamos viviendo en tiempos muy extraños, donde hay cierta persecución velada, tapada, pero cierta. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar firmemente arraigados en la fe, en lo que hemos creído, agradecidos siempre por la salvación,
pero también siendo parte activa de un ejército de vanguardia que va a la conquista de almas. Y esa conquista de almas es una lucha muy poderosa, donde estamos prácticamente acudiendo casi al infierno a sacar a la gente a la fuerza. Y eso requiere de hombres y mujeres que tengan convicciones muy claras. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que seamos reconducidos, a que prevalezca la dirección de Dios a lo que este mundo pueda ofrecernos. Y yo sé que esto necesita valor, necesita entrega, sacrificio. Pero lo más importante de todo es que el Señor siempre está dispuesto a bendecirnos, a tomarnos de la mano, diciéndonos: conmigo harás proezas, conmigo harás grandes cosas. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, tu pueblo, contentos por tu presencia, contentos por ese amor que se desborda desde el cielo hacia nuestras vidas. Somos conscientes de que has estado con nosotros hoy aquí, ayudándonos y guiándonos en la verdad de tu palabra. Y hemos visto, Señor, este caso en la corte de justicia, Señor, allí con Pedro y Juan, que aquella gente no tenía más remedio que quedarse callados ante las evidencias tan poderosas de que tú estabas con ellos. Te pedimos, Señor, que este mundo pueda decir lo mismo de nosotros. Nada. Que queden callados por la unción de tu Espíritu Santo. Que no tengan más remedio que reconocer que cuando hablamos o cuando actuamos somos discípulos del Señor. Y te pido que nos des la fuerza diaria para comprometernos más y más cada día. Te pido que nos des ese valor, que nos des el valor para decir sí y decir no cuando corresponde. Pero también tener valor, Dios mío, de mostrar tus maravillas a este mundo pecador, de mostrar tus maravillas, tus grandes milagros, tus hechos en nuestras vidas a este mundo que te necesita. Danos la fuerza, Padre Celestial, y que juntos allá en el cielo, cuando pases lista, Señor, tú nos encuentres, Señor, como hombres y mujeres que han hecho tu voluntad. Y te pido que tú nos cubras con tu Espíritu Santo y que nos protejas del mal de este mundo, de las enseñanzas del diablo, que tú nos protejas de todo argumento que venga contra la mente de todo hijo, hija de Dios, y que venga sobre nosotros, Señor, fuego de lo alto, que nos ayude a discernir el bien del mal, que nos ayude a proclamar palabra de bendición sobre esta tierra, sobre nuestros vecinos y nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú dejaste el gran ejemplo en Jesús, el Mesías sufriente, pero también vemos su figura como el Rey de Reyes, aquel que venció, aquel que triunfó. Y te pedimos que tú nos ayudes a salir de aquí hoy contentos, Señor, por el hecho de que tú nos has hablado para que venga beneficio a nuestra vida, pero también para que beneficiemos a otros con tu palabra y tu poder. Te pido, Señor, que nos ayudes a comprender que los tiempos son ya muy cortos. Los tiempos son ya extraños en este momento y que la venida de Jesús ya está cercana. Ayúdanos a mantenernos limpios, nuestras vestiduras limpias, y que tú nos guardes de todo mal. Pero te agradecemos lo que has hecho en nosotros, los cambios que has obrado, lo que has dado a nuestra vida y lo que recibiremos antes de que tú vengas, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para el Rey de Reyes.